Buenas tardes, compañeros. A continuación, mi grupo y yo socializaremos nuestro proyecto de aula denominado La velocidad de reacción locomotora en los sapos de la especie Rhinella horribilis a la exposición a distintas variaciones de temperatura en condiciones de laboratorio. Mi grupo está conformado por Sergio Ángel, Saúl Villalba, Samuel Ayuz, Carlos Fuentes y mi persona, Laura Mercado. A continuación, veremos un poco acerca del resumen del proyecto de aula. Investigación básicamente tiene como objetivo, como propósito, conocer cuáles son los efectos del cambio de la temperatura y del nivel de hidratación como tal en relación al comportamiento, al desempeño locomotor y la velocidad de escape que se presenta en los sapos de la especie Rhinella horribilis. Para lograr esto como tal, la investigación se realizó bajo estándares de laboratorio en los cuales se mantuvo un control de los cambios de la temperatura ambiente, así como también el nivel de hidratación de los individuos que se utilizaron. Y para esta investigación, de alguna manera, se realizó la comprobación de si afectaban directamente estos factores en el tiempo de reacción y en la velocidad de escape. Nuestra investigación tiene como pregunta problema cómo fluctúa la velocidad de reacción locomotora en los sapos Rhinella horribilis cuando son expuestos a variaciones de temperatura. En cuanto a la hipótesis, nosotros nos hemos planteado que la temperatura es un factor influyente sobre el desempeño locomotor de los sapos Rhinella horribilis y a pesar de poseer una gran capacidad de adaptación, se evidencia una variación de la velocidad de reacción después de someterlos a un cambio o alteración de temperatura, lo que nos lleva a precisamente que estos organismos presentan una alta sensibilidad frente a las cambiantes condiciones ambientales. En cuanto a los objetivos generales y específicos que nos hemos planteado, tenemos como objetivo general analizar el efecto de la temperatura sobre la variación de la velocidad del sapo Rhinella horribilis, con el fin de determinar cómo los cambios en la temperatura influyen en el comportamiento locomotor de esta especie y comprender mejor su adaptación a diferentes condiciones ambientales. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos como número uno estimar los cambios de velocidad de desplazamiento del sapo Rhinella horribilis a distintas temperaturas mediante las pruebas de velocidad que se realizaron en línea recta. Siguiente. En cuanto a la introducción, bueno, presentamos inicialmente el concepto de homeostasis como tal, el cual es un proceso biológico fundamental que permite a los organismos mantener un equilibrio interno estable y constante a pesar de los cambios que se puedan dar en el ambiente externo. Esta capacidad es esencial para el correcto funcionamiento de los sistemas biológicos y para así la supervivencia de los organismos en un entorno en constante cambio. Esto como tal lo vamos a ver desarrollado en todo es nuestro eje central de toda la investigación realizada. Siguiente. Bueno, ahora yo voy a hablarle acerca del marco teórico. Primero que todo, teniendo en cuenta que nosotros abordamos la importancia de la temperatura ambiental en los procesos fisiológicos y comportamentales de los anfibios. ¿Para qué? Para tener, de esta manera se detectar que los anfibios sabemos que son ectotermos y dependen de fuentes externas de calor para regular su temperatura corporal óptima. Aunque la temperatura puede limitar a su hábitat, los anfibios han demostrado pues, una gran capacidad de adaptación en en una variedad de ambientes térmicos. También encontramos que se identifican dos mecanismos de termorregulación. La termoconformidad, donde los anfibios mantienen variaciones mínimas en su temperatura corporal, y la termorregulación, como les venía diciendo anteriormente, donde tienen mecanismos para activamente mantener una temperatura corporal diferente a la temperatura ambiente.
Los anfibios regulan, pues, más que todo el equilibrio del agua corporal para controlar la temperatura, aumentando la pérdida del agua a medida que aumenta la temperatura del ambiente. También según los estudios, detectamos la importancia de la refrigeración por evaporación y el acceso del agua para evitar el estrés por hidratación de este mismo. Eh, en unos estudios que encontramos aparece el de Bolitoclosas remousi, que es una especie de salamandra endémica de Colombia, donde también se pudo adquirir información bajo la temperatura y su termoconformidad de este mismo. Aunque la información se tiene de que no hay mucho estudio acerca de este mismo, la conducta térmica y el comportamiento de los anfibios es limitada y se presenta la necesidad de investigar más sobre los cambios de comportamiento relacionados con la temperatura en entornos orgánicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para llevar a cabo este proyecto, nosotros hemos decidido dividirlo en cuatro partes. La primera parte constituía la identificación del hábitat y la captura de los individuos. La recolecta de los individuos fue llevada a cabo directamente en la Universidad del Atlántico, la cual se encontraba en una zona húmeda y cerca del agua. Una vez que identificamos la zona con el material adecuado, los cuales fueron guantes y cubrebocas, y con ayuda de personal capacitado y conocimiento de herpetología, se capturaron 3 especímenes que fueron depositados en frascos previamente perforados para que los mismos pudieran respirar. Los frascos fueron tabulados para así identificar a cada espécimen. Estos fueron identificados como individuo 1, individuo 2 y individuo 3. La segunda parte constituye en la toma de medidas, tiempo de reacción y distancia de salto. Una vez que nos encontramos en el laboratorio, se tomaron los pesos de cada uno de los sapos y posterior a esto se tomaron las medidas de longitud, rostro y cloaca. En adicional a estas medidas también se tomó la temperatura de cada espécimen. Una vez tabulados los datos, se depositaron los sapos nuevamente en los frascos, uno por uno. Se fueron colocando a los sapos en una pista de metro de largo por unos 15 centímetros de altura y se esperaba que el sapo brincara y se tomaran las medidas de la distancia de salto, así como el tiempo que tardó en saltar. Cabe recalcar que si el sapo no realizaba su salto y por lo contrario se quedaba quieto, nosotros lo estimulábamos para que pudiera hacer el salto. Como tercer paso, encontramos la deshidratación e hidratación de los especímenes, lo cual constituye a un cambio de temperatura. Ya que no se contaba con una placa térmica para de esta manera calentar o enfriar a los sapos, se optó por envolver a los sapos en una tela para que así de esta manera absorbiera la humedad y a su vez se coloca nuevamente en el frasco y fue introducido en una cava con agua caliente. Como observación, la temperatura ambiente como la del agua fueron tomadas con anterioridad y por otra parte también se tomó un espécimen y se introdujo en una bolsa posterior a eso, fue sumergido en una cava con hielo ya que estaba lista para mantener la temperatura del medio. Y por último, la recolecta de datos. Como última instancia, luego de haber sometido a los individuos al calor y al frío, se realizó el mismo proceso que en el segundo punto. Se tomaron las medidas del peso, longitud y temperatura y se colocaron en banda para tomar así la distancia con la que saltaban, así como el tiempo que tardaban en hacerlo para calcular su velocidad de escape. Una vez tabulados los datos, se procedió a liberar los individuos en la misma zona en donde fueron capturados. A manera de resultados podemos encontrar que los decidimos distribuir en tablas. Esto para hacer la visualización de los datos pues, mucho más amena, en la que en las mismas tablas colocamos el número de individuos, colocamos el peso, como se había mencionado previamente en la metodología, su largo de rostro a cloaca, la cantidad de saltos que fueron realizados, la temperatura ambiente, así como también como la temperatura de los sapos, la distancia de los sapos y el tiempo que fue calculado posteriormente gracias a ayuda audiovisual, fue tomada con videos. Si analizamos primeramente la tabla, podemos encontrar de que el experimento número 1 con el individuo 1 simplemente se hizo a temperatura ambiente, hay que tener en cuenta que este sapo no fue sometido a cambio de temperatura, fuese calor o fuese frío, como si lo fue
con el individuo número 2 y el individuo número 3. Para Ok, de esta manera, estos fueron los resultados obtenidos. La línea azul, pues es la variable de la temperatura, siendo esta una variable que en este caso fue dependiente, puesto que nosotros la modificamos para poder calcular la velocidad o la reacción de los sapos. En el individuo 1 veremos que el promedio de la temperatura sería 28 grados, que era la distancia, pues la temperatura promedio del ambiente. Luego, después de eso, en el individuo 2 se mantuvo la temperatura, luego fue sometido a calor, en el que vemos un crecimiento significativo a su nivel de humedad. Igual vemos un crecimiento significativo en la distancia del salto, siendo los 3 primeros saltos en un promedio de entre 25 y 30 centímetros, y luego de ser hidratado, estos saltos fueron de 41, de 38 y 41 centímetros. Con el individuo número 3, al bajar la temperatura, encontramos algo muy interesante. Si nos dirigimos a la tabla, veremos que este era el sapo con índice muscular más grande, por ende era el sapo más pesado, y veremos que su primer salto fue de 75 centímetros, luego 29 y luego 32. No hay un promedio como tal para calcular estos. Sin embargo, sí mantendremos un promedio que fue disminuyendo cuando bajamos la temperatura del sapo. La temperatura de este individuo fue de 10 grados centígrados, luego de ser sometido en la cava con hielo y envuelto en la tela, en el que vemos que a partir del punto en el que decae la gráfica, en el que decae la línea, la distancia de los saltos se va haciendo mucho más pequeña. Por lo que, a pesar de nuestra poca cantidad de datos, podemos identificar de que la temperatura, cuando se hace más baja, la respuesta locomotora para los individuos de esta especie de Rhinella horribilis sí se ve afectada en su desempeño locomotor y en su velocidad de escape, que también fue, como se observa en la tabla, un tiempo un tiempo mayor para la reacción. A manera de conclusión, podemos decir pues, que precisamente eso, que la investigación pues, se hizo en torno a estos efectos, y que a pesar de que, como ya se había mencionado en el marco teórico, siendo los anfibios individuos con una alta tasa o un gran interés en cuanto a temas científicos, no hay mucha investigación respecto a cómo la temperatura fluctúa en su respuesta de velocidad de escape o cómo fluctúa en su composición locomotora. Siguiente diapositiva. Eso sería todo.